Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, feliz fin de año, queridos amigos, 31 de diciembre. Le estamos diciendo chau chau a este año 2025, pero ñamoñé por un el año 2026, queridos amigos, con la gracia. Seamos agradecidos con el Señor. Lectura de la primera carta de San Juan, queridos amigos, capítulo 2, del 18 al 21. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya ha aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Queridos amigos, qué lindo. Lleva contra todo aquello que es negativo. Todas las gracias durante este año 2025. Pero queridos amigos, con este nuevo nacimiento, Jesús, que se ha encarnado, Dios mismo en medio de nosotros, Dios con nosotros, el Emanuel, y por eso nos dice hoy San Juan, ustedes que ya han vencido al anticristo. Anigue ya te lleva lamba eva y posible. Porque el anticristo significa, queridos amigos, todo aquello que es negativo, todo aquello que no nos ayuda a crecer como hijos de Dios. A operar entonces, ya esa peaña mañana ya estamos en el anticristo, estamos en el anticristo, asama de cueco de peari. Lo importante es que nosotros seamos perseverantes. Mañana lleva, de nondeoto mañana, allá es sana. Aquí está la gracia del Señor que nos acompaña, aquí está la gracia de Dios que nos ayuda a vencer todas las dificultades y todos los sufrimientos. Pedimos al Señor al finalizar este año 2025 que nos bendiga y sobre todo que abramos este año 2026 que iniciamos con su gracia y con su presencia. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.